Señor te bendiga, mi hermano. Le envío un saludo a todos los hermanos en el nombre del Señor Jesús. En esta hora te pido que me regales unos minuticos de tu tiempo. Vamos a escudriñar la Escritura y vamos a ver uno de los temas más hermosos en la Biblia. Amén. El tema es la resurrección de los justos, o también podríamos titularlo como las dos resurrecciones. Amén. Te invito, mi hermano, a que busques en tu Biblia y la abras en el Evangelio según Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29. Amén. Evangelio según Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29. Me permito leerlos, mi hermano. La Escritura dice así: No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. El Señor está enseñando en ese pasaje, mi amado hermano, dos resurrecciones: una resurrección de justos y otra resurrección de injustos. Amén. Ya tenemos un primer versículo que nos habla de que hay dos resurrecciones. Amén. Ahora los invito a que abramos en el libro de Hechos. Veamos en la Biblia, en el libro de Hechos, mis amados hermanos, capítulo 24 y el versículo 15. Hechos, capítulo 24, versículo 15. La Biblia dice así, mi hermano, en el nombre del Señor: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de muertos, así de justos como de injustos. Lo leo nuevamente, mi amado hermano: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Nuevamente tenemos un pasaje que nos enseña que hay una resurrección de justos y hay una resurrección de injustos. Hasta ahora llevamos solo dos resurrecciones. Amén. Una resurrección de justos y una resurrección de injustos. Ahora vamos en nuestra Biblia a Daniel, al profeta Daniel, capítulo 12, versículo 2. Amén. Daniel, capítulo 12, versículo 2. Dice así, lo leo en el nombre del Señor: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Nuevamente tenemos, mis amados hermanos, otro versículo que solamente nos está hablando de dos resurrecciones. Amén. Daniel capítulo 12, versículo 2. Hasta ahora los versículos que hemos visto son Juan capítulo 5, versículos 28 y 29, Hechos 24, 15, Daniel 12, versículos 2. Y todos estos textos nos muestran, mis amados hermanos, una resurrección de justos y una resurrección de injustos. Pues son textos muy hermosos, ¿cierto? Y todos hablan de lo mismo, solamente hay dos resurrecciones. Y pues dejando claro que estos versos muestran solamente dos resurrecciones, vamos a fijarnos en solo la resurrección de los justos. Amén. Para esto los invito a que abramos nuestra Biblia en Lucas 14, 14, Lucas capítulo 14, versículo 14. La Biblia dice así: y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Amén. Lucas 14, 14, ya aquí nos empezamos a perfilar en la resurrección de los justos. Lucas 14, 14, serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Los invito a que veamos también en el Evangelio según Juan, capítulo 6, versículo 39, dice así la Biblia: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Amén. Nuevamente, la resurrección de aquellos que le han dado al Señor. Un versículo más, justo el que sigue más adelante, el verso 40. Juan capítulo 6, versículo 40, dice así: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga la vida eterna, y yo le resucitaré en el
día postrero. Amén. Nuevamente ya llevamos 3 versos que están hablando de una resurrección para los justos en el día postrero o en el final. Juan capítulo 6 versículo 44, nuevamente tenemos otro versículo. Amén. Juan capítulo 6 versículo 44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Otro versículo más, amados hermanos, Juan capítulo 6, versículo 54, dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Veamos otro verso más, amados, Juan capítulo 11, versículo 24. Juan capítulo 11, versículo 24 dice: Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Entonces tenemos un cuadro, hermanos, de varios versos, exactamente 3 versículos que nos hablan de que solamente hay 2 resurrecciones, una de justos, una de injustos, y tenemos varios versos que nos hablan de más específicamente la resurrección del justo. Amén. Si quieres saber cuál es el día postrero o el tiempo postrero, pues puedes leer Primera de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 3, donde dice que la venida del Señor es precisamente el día postrero o el tiempo postrero. Amén. Ahora, tenemos en la Biblia 2 resurrecciones, una de justos y una de injustos, ¿cierto? Y citamos Daniel capítulo 12 versículo 2, Juan capítulo 5 versículo 28 y 29, y también citamos Hechos 24, 15. Pero hay un detalle muy impresionante, hermanos, y es que Apocalipsis nos vuelve a hablar del mismo tema y nos amplía un poco más el panorama. Y esto es impresionante, hermanos. Te invito a leer Apocalipsis capítulo 20, versículos del 4 al 6. Amén. Y vamos a notar allí algo bastante impresionante. Teniendo en mente que solamente hay una resurrección de justos y una resurrección de injustos, leamos este pasaje en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice la Biblia así: y vi tronos, Apocalipsis 20, desde el versículo 4 al 6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Escucha esto, amado hermano. Esta es la primera resurrección. Y escucha esto con mucha más atención, amado hermano. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Amado hermano, ahí acabas de leer lo que es la primera resurrección de justos. La primera resurrección se da al comenzar el milenio. Amén. Justo allí, como lo estás leyendo en Apocalipsis 20, pues va a empezar el milenio. Amén. Y allí el Señor efectúa una resurrección de todos los justos a través de todas las edades. Amén. Se incluye también en esa resurrección, por supuesto, a los que habían sido martirizados por la bestia y el falso profeta. Amén. Y el versículo 5 te está haciendo hincapié de que los otros muertos, es decir, los que no son justos, o entre paréntesis, o de entre comillas, los injustos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Amén. Esa es la primera resurrección. Amén. Ahora, si quieres ver la segunda resurrección, pues simplemente en el mismo capítulo 20 de Apocalipsis puedes leer los versículos 11 y 12, mi amado hermano, y dice así, Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 y 12: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños,
ante Dios y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Es un juicio por obras, ¿cierto? Esta es la segunda resurrección. En esta resurrección solamente resucitan los injustos para que se les haga un juicio por obras. Atención, hermano, que el juicio allí no es por fe, ese juicio es por obras. Amén. Entonces, nota este detalle, hermano, tan increíble. Hablamos de dos resurrecciones, ¿cierto? Una resurrección de justos, una resurrección de injustos. Al principio del milenio se da la resurrección de todos los justos a través de todas las edades. 1000 años después, al final del milenio, se da la segunda resurrección, pero solamente es para los injustos. De allí que Apocalipsis 24, 5 y 6 diga, esta es la primera resurrección, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera. Amén. Ahora vamos a entrar en un detalle bien hermoso, hermano. Ya tenemos claro, tenemos el panorama claro, ¿cierto? Hay una resurrección al principio del milenio, hay otra resurrección 1000 años después. Nota esto, hermano. Te invito a que abras en tu Biblia, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, desde el verso 13 al 16. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 16. Y vas a ver algo muy hermoso que enseñamos nosotros. Amén. Primera Tesalonicenses 4, 13 al 16 dice así, lo leemos en el nombre del Señor Jesús, y la Biblia dice, tampoco queremos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Cuando usualmente uno lee este pasaje, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? El arrebatamiento, ¿cierto? Pero es que el pasaje está hablando de una resurrección, hermano. Es decir, con el arrebatamiento o en el arrebatamiento participan los muertos del Señor, los que han dormido en él, los justos de todos los tiempos. Yo te hago una pregunta, mi amado hermano. ¿Quiénes son más en número? ¿Quiénes son más en número? ¿La iglesia que en un determinado momento esté aquí en la historia de la humanidad o todos los justos que han muerto a través de todas las edades? Sencillo, ¿cierto? Más son en número los justos que han dormido en el Señor y todos los justos de todas las edades del Señor que la iglesia en cualquier momento de la historia del tiempo. Es cuando tú hablas de un arrebatamiento, también tienes que, por amor a la Biblia y haciendo buena hermenéutica, hablar de una resurrección de justos, porque allí lo está diciendo. No quiero que ignoren acerca de los que duermen. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, nota esto. Si la Biblia te enseña de manera clara e inequívoca que hay una resurrección al principio del milenio y otra resurrección al final del milenio, dime en cuál resurrección resucitarán los justos del Señor. Tremendo, ¿cierto, mi amado hermano? En la Biblia solamente hay dos resurrecciones, amado hermano. Una al principio del milenio y otra al final del milenio. No hay más. El apóstol Juan lo dice de manera clara y contundente. Esa es la primera resurrección. Amado hermano, no hay otra. Si enseñas el arrebatamiento, tienes que enseñar también la resurrección. Y si enseñas la resurrección, debes someterte a lo que la Escritura dice. Daniel capítulo 12, versículo 2. Juan capítulo 5, versículos 27 y 28 y 29. Hechos 24, 15. Juan capítulo 6, versículos 39, 40, 44, 54 y más. En la Biblia solo hay dos resurrecciones, una de injustos y una de
justos. En la Biblia hay una sola resurrección para el justo, se opera en el día postrero, el día de la manifestación del Señor. Cuando uno escucha a muchos hermanos que hablan del arrebatamiento, usualmente uno pregunta, como dice mi pastor, ¿y la resurrección? Si son más en número los que van a resucitar, tanto que el apóstol Pablo dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, amado hermano. Solo hay 2 resurrecciones, no hay más. Lázaro resucitó, pero volvió a morir, igual que muchos otros, ¿cierto? La resurrección que se opera aquí es una resurrección para transformación del cuerpo, para que tengan un cuerpo glorificado, los que han muerto en Cristo, lógicamente. Amado hermano, la Biblia establece, escucha mis palabras solo un momento, escúchame. Solamente hay una resurrección, hermano, al principio del milenio, cuando está el Señor aquí presente, y otra resurrección al final del milenio. La primera resurrección, hermano, es en la venida del Señor. Si tú vuelves a leer 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15, te darás cuenta que allí dice, amado hermano, les decimos esto en palabra del Señor, los que hayamos quedado hasta la venida. En la Biblia solamente hay una sola segunda venida. Ya vino como cordero, ahora viene como rey, exactamente. Entonces, teniendo claro el panorama, hermano, de las 2 resurrecciones, una al principio del milenio y otra al final del milenio, tanto que Juan le llama la primera resurrección, bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera, hermano, no hay alternativa. Cuando enseñas un rapto, pretribulación, rapto secreto, venida oculta, venida invisible, también debes enseñar en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 16 la resurrección. Y cuando toques el tema de la resurrección, no tendrás alternativa, amado hermano. Solamente hay una resurrección al principio del milenio y otra resurrección al final del milenio. Hermano mío, te invitamos a orar, a que escudriñes la Escritura, a que tengas un corazón humilde y sencillo delante de tu Señor. El Señor Jesús murió por ti, pregúntale a Él todo este tema. Amén. Y que el Señor te continúe bendiciendo, amado hermano. El Señor bendiga la obra de tus manos, todo aquello en que pongas tu mano, que el Señor lo fructifique según su santa voluntad. El Señor los bendiga, amados hermanos, y estaremos pronto para publicar nuevos videos. Amén. Señor te bendiga.